El trabajo emocional hoy es tan importante como el entrenamiento físico. No hay emociones buenas o emociones malas. La mente se puede entrenar para obtener mejores resultados. Pero, ¿cuál es la clave? Hoy lo hablamos con Ariana Gauna, psicóloga deportiva. Para arrancar, ¿qué hace un psicólogo deportivo? Acompañamos a los deportistas en su trabajo de alto rendimiento. En el trabajo mental, en el trabajo físico, hay varios componentes dentro del deporte y uno de ellos es el mental. Ahí entramos nosotros. Llega el deportista con alguna inquietud y ¿qué es lo primero que haces? Primero que nada, evaluarlo. Quiero entender quién tengo enfrente y qué necesita. Y a partir de allí empezamos a trabajar y en forma particular e individual con las propias necesidades. Lo primero es eso, la evaluación, y después los objetivos personales que tenga el deportista, y a partir de allí se arranca un trabajo que es en general multidisciplinar. ¿Qué mirás? ¿Qué te da las indicaciones para empezar a hacer ese trabajo? Cómo gestiona sus emociones, cómo resuelve problemas, cómo está en la cancha. En mi caso particular, que trabajo con futbolistas y en rugby, no deportes individuales, eso sería otra variable, pero trato de verlos cómo resuelven problemas en la cancha y escucharlos, sobre todo, qué es lo que vienen a buscar, qué necesitan, en qué necesitan que yo los acompañe. ¿El comportamiento de la vida cotidiana se puede trasladar automáticamente el mismo comportamiento o gestión a la cancha? A veces sí y a veces no, va a depender de la inteligencia emocional, corporal o mental que tenga cada uno de ellos. Es bastante individual y particular. Bien, antes de entrar en cuestiones más de detalles de cómo es el trabajo, entiendo que estuviste trabajando en el Barça también, estudiando junto con el Barça. No trabajando en la Universidad Siglo XXI, que tiene convenios con el Barça, y el psicólogo de ese momento, de esa institución, fue docente mío. ¿Y qué te dejó esa experiencia, no? Porque desde acá miramos el Barça, asociamos a Messi y automáticamente nos hacemos la película. Claro, pero no, nada que ver. Se aprende muchísimo. Fue en un año en donde no estaba tan de moda, entre comillas, la psicología deportiva. Ya en España es mucho más común y, a ver, se aprende muchísimo de los colegas. Ellos hace no menos de 15 años que tienen esta ciencia en desarrollo, y uno desde Argentina aprende un montón con ellos, porque ya tienen mucho camino recorrido. Sí. Entonces es un aprendizaje maravilloso. ¿Todo deportista tiene que tener un psicólogo cognitivo, un psicólogo deportista? No todos, en la medida... A ver, yo te voy a decir que sí, pero ayuda muchísimo. En la medida que uno pueda, que las instituciones puedan sumarlo, sobre todo, sería muy positivo. Siempre es positivo para los deportistas. ¿Cuál es ese diferencial? ¿En qué porcentaje lo podemos dar a la hora de pensar en el rendimiento de ese deportista? No sé si llevarlos me cuesta mucho ponerlo en números. La verdad que me cuesta mucho ponerlo en números, pero sí, en mi experiencia personal puedo ver los avances que hay entre los chicos que recién comienzan y en los que ya estoy trabajando hace más de un año y medio. Hay una diferencia y hay un avance notorio. Me decías que no es lo mismo grupal el deporte que individual. En tu caso son futbolistas y rugby con los que trabajas. Exactamente, todo grupal. Y lo que se suma al trabajo individual es la cohesión de equipo, la comunicación, las características personales de cada uno y cómo aunar esas características personales en la formación de un equipo y en la toma de decisiones, sumado al cuerpo técnico. ¿Cómo empezás a entrenar mentalmente a ese deportista? A ver, como te decía antes, veo muchas cosas en la evaluación. Ahí se reflejan muchísimas cosas, puntos fuertes y puntos débiles. Trato de empezar con sus puntos fuertes, por ejemplo. Utilizo muchas cosas como la música, que es como un entrenamiento cerebral, ¿no? La meditación, que hablábamos en privado hace un rato. La meditación es fundamental, es una de las herramientas principales con las que yo trabajo. El cerebro humano necesita estar en calma para tomar mejores decisiones, y la meditación es una herramienta fabulosa. ¿La meditación antes, durante, después del partido? Va a depender también si necesito activarme, usamos la misma herramienta para las dos cosas, para calmarme o para activarme. Va a depender de cada instancia. Hay deportistas que necesitan activarse porque vienen en un estado demasiado tranquilo, un estado alfa que nosotros le llamamos, y hay deportistas que necesitan bajar un poco, poder regularse un poco más para poder estar más atento en lo que están haciendo.
Entonces va a depender de lo que cada uno necesite en ese momento, porque también el entrenamiento no es lo mismo que el día del partido. No van a estar, los nervios no son los mismos, la predisposición no es la misma, por eso va a depender de cada uno de los chicos. En el momento deportivo y hablando de fútbol, hoy te convertís en héroe. Se lo dijo en el momento crucial del Mundial de Fútbol. Una frase como esa, ¿te puede levantar o te puede hundir? Depende de la inteligencia que cada deportista tenga. Hay deportistas que eso los ayuda un montón. Y hay deportistas que los puedes trabar, que es una presión más. Por eso el cuerpo técnico es indispensable, por eso es la presencia del psicólogo deportivo dentro del equipo, que puede tener estas visiones y ayudar al cuerpo técnico en un camino de guiar, bueno, este deportista tiene estas características, este otro, y poder que cada uno necesita alguna cosa distinta. Yo, por ejemplo, puedo motivarte a vos con un grito, decirte tal cosa, o darte solo indicaciones técnicas. A cada uno le sirven cosas distintas. Eso puede ser una presión o puede ser un punto de empuje hacia algo mejor. Va a depender. ¿Eso es entrenamiento mental absolutamente? Totalmente. ¿Y eso es gestión de emociones? Gestión de emociones, tal cual. ¿La pelea primero es contra mí mismo? Sí. ¿O es la pelea contra el otro? Contra mí. Siempre soy yo primero. Pero sí, yo tengo que enfrentar al otro equipo. Primero tengo que estar consciente yo de lo que estoy haciendo y segura de lo que estoy haciendo. Y a partir de allí me enfrento con mi entorno. ¿El entorno influye? Claro que influye, sí. Pero el trabajo mental se ve allí, en la predisposición que yo tengo y en cuándo hago foco, cuándo no, cuándo lo abro, cuándo no, y la importancia que le doy o no a mi entorno. Hablamos de deportes grupales y pienso en la dinámica grupal. Meté la pelota, pasámela, dámela, no, a vos no, porque si te la paso vos terminás abajo de la jugada. Bueno, ¿cómo gestionas todo eso en ese momento? ¿Cómo lo trabajás puntualmente con ese deportista que además se relaciona con todo el resto? Y, a ver, hay mucho diálogo. Me gusta verlos en la interacción. Hay que ver cómo interactúan con sus compañeros, insisto, y también con el cuerpo técnico. Hay chicos que funcionan mejor en silencio y hay chicos que mejor funcionan activándose. Por eso todo va a depender de eso. En general, en fútbol en los deportes grupales hay mucha mancomunación, se unen, hay mucho diálogo, hay mucha unión. Entonces esos detalles por ahí no son tan importantes. Por ahí, cuando en el paso del entrenamiento al partido, sí, hay diferencia. ¿Y cómo lo traes a la cancha si se va? Bueno, hay un puesto que a mí me gusta trabajar mucho, que son con los arqueros en fútbol. Ajá, a ver. El arquero, una vez trabajando con un arquero, trabajando en meditación y mindfulness y el entrenamiento mental, que es esa la función de la meditación, no convertirme en Buda, sino poder entrenar mi mente para que esté enfocada. Con el paso del tiempo y la repetición del entrenamiento en meditación, llega a un punto en que uno elige qué piensa y qué no piensa, y elijo estar en foco. ¿No? Se puede entrenar. Puedo entrenar, estar focalizado en esto. Entonces, un arquero vino y me dijo: Ari, en un momento empieza a fluir, y no tengo que pensar más. Me dice, solo me enfoco y ya. Pero eso es tiempo y entrenamiento. No sucede de un día para el otro. Yo, como les digo, no soy bombero, no apago incendios ni médica de urgencias. Esto es entrenamiento, esto es disciplina, esto es insistir hasta que un día sucede. En ese momento me decís arqueros que piensan en eso. ¿Pueden estar pensando en otra cosa? ¿Pueden estar pensando fuera del partido? ¿Pueden estar pensando en la tribuna? ¿Pueden estar pensando en lo que le vaya a decir el capitán? Todo eso. En la tribuna, en que no van a atajar, en que se van a equivocar. La mente está invadida constantemente por un montón de variables y casi nunca son positivas, a no ser que esté entrenada. Sí. En ese caso puntual del ejemplo del arquero, ¿cuál sería un diálogo interno óptimo, si se quiere, para atajar la pelota? El diálogo interno, ya te digo, tiene que ver con el entrenamiento antes. En la cancha, de la nada no sucede. Si yo pienso en algo, no hay recetas mágicas acá, hay entrenamiento. Esto es como entrenar el cuerpo, la mente es como entrenar el cuerpo. Sucede, me va a hacer efecto si yo me entrené mi mente antes. Sí. Si yo digo ahora la meto, es más probable que meta el gol.
Y el diálogo positivo siempre ayuda, siempre. Sí, ahora me hacen el golazo del mundo, no la atajo, probablemente me hagan el gol. Hay una predisposición de la mente. A ver, lo que yo pienso influye en cómo me siento y viceversa. Entonces, si yo tengo pensamientos con carga negativa, inevitablemente me voy a sentir mal. Y si tengo pensamientos positivos, lo más probable es que tenga emociones positivas. Ahí está totalmente relacionado en cómo lo que pienso con lo que siento. Un jugador va corriendo, va a hacer una jugada un poco conflictiva, digamos. Bueno, sale otro de la cancha, viene otro jugador y dice, ay no, ahora viene ya está. ¿Qué hago? Puede ser, me ha pasado con jugadores que, estaban jugando hace poquito en primera división y se han enfrentado con jugadores que supuestamente eran sus ídolos y estaban bastante nerviosos porque, de pasar a ser sus ídolos, pasaban a ser colegas en cuestión de días, ¿no? Sí. Entonces, y sus rivales también. Rivales y colegas, claro, cuando toda la vida fueron sus ídolos. Y particularmente en ese caso lo que trabajamos fue una visualización de casi hora y media, antes del partido, 4 o 5 días antes del partido. Y la verdad es que su ansiedad y su miedo disminuyeron casi en un 80%, por palabras del jugador. Yo después del partido hablo con ellos y evalúo de esa manera, por decir algo. ¿Y la visualización cómo sería en ese caso? La visualización es imaginarme, entrenar, jugar el partido en mi cabeza antes de jugarlo físicamente. El cerebro humano no entiende si pasa o no pasa. Con lo cual, cuando yo realmente me estoy enfrentando en el partido, mi mente ya está habituada y el estrés ha disminuido en gran mayoría a enfrentarme a esa cosa que yo ya fui al partido, ya lo hice al partido, entonces estoy jugando por segunda vez, a grandes rasgos. ¿Ariana lleva mucho tiempo entrenar la mente de esta manera? Y yo suelo trabajar, los resultados se empiezan a ver a los 6, 7 meses de trabajo. Algunos chicos sí tienen una inteligencia mucho más rápida y se ve antes, pero en general son entre 6 y 8 meses que se empiezan a ver resultados y que hay un manejo más seguro de todas estas herramientas. ¿Es un trabajo diario? Por semanal. Como yo digo, armamos cajitas de herramientas los psicólogos, ¿no? Le vamos metiendo herramientas a los chicos para que puedan utilizar a medida que la vayan necesitando. ¿Trabajás solo con el deportista o también tenés que incluir al resto de la familia o el afecto más cercano de ese deportista? Las dos cosas. Hay deportistas con los que trabajo solamente con ellos y hay deportistas que incluimos a su entorno, familia, cuerpo técnico. Hay muchos jugadores de rugby que hemos hablado con el cuerpo técnico, con los delegados y los sumamos al trabajo para poder coordinar algunas cuestiones puntuales, en la medida que lo vaya necesitando el deportista. ¿Hacer las cosas bien siempre para el deportista le garantiza el éxito? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. La disciplina, hay un alto porcentaje de que el éxito sea parte de tu vida cuando hay disciplina. Es trabajo, trabajo y trabajo. ¿Es entrenamiento? Entrenamiento mental, entrenamiento físico, alimentación, descanso sobre todo. Es una variable súper importante que por ahí no se mira mucho. ¿Por qué? No sé por qué no le prestan tanta atención al descanso. El deportista necesita descansar, todos nosotros necesitamos, aunque no seas deportista de alto rendimiento. El descanso te garantiza una reparación en nuestra mente que no la garantiza otra cosa. Hablemos un poquito del entorno, del entorno del deportista. ¿Cuánto influye esto en esa preparación mental, en esa gestión de las emociones que puede tener, sobre todo en los momentos decisivos, ¿no? Que es básicamente lo que estamos hablando, el momento en que tienen que salir a la cancha y probablemente le están exigiendo que vayan a ganar? Y el entorno sí influye mucho. A ver, somos nosotros, somos la genética y somos nuestro entorno, es una sumatoria de todas esas cosas. El entorno por ahí puede ser muy hostil o puede favorecernos. Va a depender también del deporte. El fútbol es una cosa, el rugby es otra, como hablábamos en privado también, el tenis es otra cosa. Varía, depende del deporte también. En ese entorno puede haber frustración propia o propia del deportista, no sé. De las dos, suele ser del deportista, pero tiene que ver también con su vida y su crianza. Estamos muy poco acostumbrados a convivir con el error. Equivocarnos nos cuesta mucho.
a nosotros como adultos, imagínate a los chicos. Entonces, por ahí también un entrenamiento muy grande que hacemos dentro del consultorio es poder ayudar tanto a la familia, al entorno, como al deportista, a que puedan aprender a convivir con el error, tanto en lo cotidiano para que después se vuelque en la cancha, en el entrenamiento. Bueno, los grandes resultados de los deportistas de elite que han ganado grandes torneos o han llevado a su casa los trofeos más importantes, llegan después de muchas derrotas también, ¿no? Es que no hay éxito posible sin error. No existe tal cosa para mí. Entonces, el éxito es un resultado de muchos errores. Puede ser una frase hecha, pero es totalmente cierta. El error es parte. No hay éxito sin eso. Vuelvo al entorno. Papá, mamá están mirando fuera un partido. Ya quizás no hablamos del deportista de alto rendimiento. Estamos mirando un partido y vos ves que tu hijo se enoja, empieza con crisis, empieza a decir cosas que no debe, se empieza a comportar de una manera diferente. ¿Qué haces desde afuera? Contener, preguntar, darle palabra. Somos los únicos animales que hablamos. Usar la palabra. Preguntar si pasa algo y contener. Acompañar a nuestros hijos en cualquier comportamiento que no sea el habitual. ¿Lo saco de la cancha y hablo? Si está jugando, a ver, muchos de nosotros los adultos gritamos desde afuera, bueno, no sería lo recomendable. Esperar que termine, tiene su técnico, tiene sus compañeros, tiene sus amigos, y en privado tener una conversación con nuestros hijos, a ver si notamos algo, ¿no? Y puedo concurrir a un profesional o hablar directamente con él, y eso alcanza. ¿Los padres, los hijos, mejor dicho, registran el comportamiento de los padres afuera de la cancha? Muchísimo. ¿Y les influye? Hay padres que son contraproducentes y hay padres que acompañan un montón. Ay, Ahí están las dos opciones. Me interesa ese concepto, el padre activo y el padre pasivo. Hay padres que acompañan mucho con este silencio, con el deseo del hijo, con el error, con un montón de cosas, y no juzgan, acompañan, que es la palabra por sí misma lo dice, acompañan. Y hay padres que tienen un comportamiento bastante activo y bastante desregulado desde fuera de la cancha, en cuanto le exigen como si fuera un futbolista profesional a un nene de 10 años, por ejemplo, ¿no? Cuando lo común es que empiece a divertirse, empiece a entender el juego, empiece a entender el ambiente, cómo funciona, está en una época de desarrollo y de aprendizaje. No puedo exigirle como si fuera un adulto, es contraproducente. Entonces, de esos padres hay muchos, sí. ¿Ayuda? No. ¿Ahí hay que trabajar más con el padre que con el hijo? Sí. Yo suelo trabajar mucho más con los papás en esas edades que con los chicos en sí. Porque el chico está creciendo, está aprendiendo y está en una etapa de desarrollo. Y hay un montón de funciones cognitivas y cerebrales que están en pleno desarrollo. Entonces, el adulto ya es adulto y ya se desarrolló. Trato de tener muchas sesiones con los papás y sobre todo psicoeducativas. Un poco ya lo dijimos, pero ¿qué es lo peor que se puede hacer para que esa gestión de las emociones sea contraproducente? Obligarlo, darle órdenes, hay que contener. En lo emocional hay que contener, no lo veo de otra manera. A veces hace falta silencio y un abrazo, y a veces puede mediar la palabra. Hay una gestión, somos seres emocionales. Después viene lo mental. Los deportistas de alto rendimiento a los que vos estás ayudando, ¿lograron sus resultados o sus objetivos más rápido? Sí. Suelo hacer también, viste que yo te dije que había una evaluación al principio. Sí. Bueno, después del año de trabajo vuelvo a hacer la misma evaluación y se ve la diferencia. A ver, por ejemplo, dame alguna situación sin dar nombres con qué te encontrás primero y qué te encontrás después. Y me he encontrado con, por ejemplo, un futbolista profesional. Cuando empezamos a trabajar, no había ingresado a primera división, quería dejar el fútbol, se iba a buscar un trabajo, veía todo negativo, nada positivo, todo se reflejaba en las evaluaciones y lo decía él a viva voz, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar y al poquito tiempo asciende a primera división, nosotros en primera división, después de un año de estar trabajando juntos y estar él en primera división, vuelvo a hacer la evaluación y las variables habían subido bastante, había un ánimo subido, una autoestima elevada,
tenía una visión mucho más positiva de la vida. Ajá. Su traba nunca fue lo físico ni el entrenamiento corporal, sino que venía de acá, de la cabeza. No, de acá. Y es un jugador, él particularmente, que gestiona mejor las emociones y trabaja mejor enojado o activado, no tranquilo. No es un jugador que tenga un mejor rendimiento tranquilo, sino que necesita estar como activado y enojado. Por eso depende de cada jugador. Hoy me decías, depende cómo gestionar las emociones, si sos más mental o más físico. ¿Cómo sería esto? Son inteligencias que tenemos desde que nacemos. Hay personas que nos es más fácil poner el cuerpo y manejar mejor lo corporal, y hay personas que nos es más fácil desde lo mental, la carga mental, y resolver todo desde la cabeza. Va a depender de eso. Cada uno de nosotros tiene una facilidad para una cosa o para la otra. Depende del entrenador, del psicólogo, de la familia, poder gestionar y ver el niño para dónde, qué le es más fácil. Eso ya se ve a tempranas edades. Entonces, a partir de allí se va a hacer más fácil o más difícil una cosa o la otra. Las emociones buenas o hay emociones, mejor dicho, buenas y malas. No me gusta dividirlas así. Hay emociones. Hay emociones. En determinado momento pueden servirnos unas y en determinados momentos otras. Las emociones vienen a brindarnos información. A ver, si yo me enojo por algo, no es ni mala ni buena, me está dando información de algo que tengo que cambiar, que tengo que regular. Son alertas que nuestro cuerpo nos dice. ¿Sí? Bueno, estoy enojada por esto. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con mi enojo? Y empezar a entender las emociones. Es entenderlas y gestionarlas. No dividirlas en malas y buenas. Para ir cerrando, si me divierto, ¿juego mejor? Sí, siempre. Además de que tenga que ganar. Si me divierto, todo se hace más fácil. Cuando hay felicidad, todo se hace más fácil. O sea, yo tengo que ir con la cabeza pensando en voy a ganar, me voy a divertir, voy a jugar bien, voy a hacer lo que sé hacer. ¿Con qué voy en la cabeza? Con tranquilidad, con tranquilidad. Esa es la primera variable que me interesa. Si a eso le sumas felicidad, es un plus enorme. Y si a eso le sumas además placer, bueno, ya es la ecuación perfecta, pero no se da casi nunca. Tengo que aprender le puedo enseñar a mi mente a que esté en ese estado, y eso se hace con entrenamiento. ¿Se puede? Sí. Es como ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio para entrenar el cuerpo, también puedo entrenar la mente para que esté en esos estados y guiarla. Gracias, Ariana, muy amable.